Muy buenos días. Es para mí un gran honor que la vida me ha concedido el tener esta clase con mis queridos estudiantes, dominicanos y extranjeros. En este caso, la materia que me ha tocado es español básico, letras 011 en sus diferentes secciones. Quien le habla a ustedes es el profesor Juan Rosario, profesor de lenguas modernas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me ocupo en algunas áreas diferentes, como es el español básico, literatura y a nivel de maestrías, lingüística avanzada, propedéutico y demás. En este caso me cabe el honor de hablarle un poco sobre las lenguas como elemento introductorio. Repetimos, mi nombre es Juan Antonio Rosario Mena, dominicano, aunque con estudios fervientes hechos en otros países. De manera tal que lograremos un buen trabajo entre ustedes y mi persona, y ustedes estarán altamente satisfechos al final de estas 16 semanas, y es probable que quieran tomar el nivel 2 con el maestro Juan Rosario, que les habla actualmente. Sobre mi vida académica pueden buscarme en internet y pueden buscarme en algunos libros que yo he escrito, como Miserias y Glorias de la Babel de Hierro, Siembras de Arena y otros libros. Y el propio texto que tienen que utilizar van también a hacer uso de él, cuyo programa está contenido en el mismo libro. Entonces, como sabemos, esta medida ha sido tomada por la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación y los estudios superiores, universidades públicas y privadas, para que ustedes no pierdan tiempo y logren ser profesionales nobles, profesionales correctos, apego a la regla, apego a la justicia y apego al mundo moderno, que ha sido extensivo en todas las particularidades en que se ha difundido tanto la lengua como el arte, como la religión, como la ciencia. En este caso, tenemos ciencia que se llama lingüística y de manera específica la lengua española. De tal manera que, como ustedes saben bastante bien, porque ya lo han preguntado, tendrán una acumulación de notas durante todo el proceso y al final tendrán su nota final. Tienen que tener dos acápites a conocer y a dominar, que es el texto que tienen, que van a tener para hacer sus diferentes tareas, y enviarán por la misma parte tecnológica, harán envío de las mismas al profesor y corregiremos y devolveremos. Al final del semestre tendrán ustedes sus notas, tanto de las acumulativas como de las pruebas. Para el primer parcial, ustedes tendrán unas 4 lecciones, 4 o 5 lecciones con un valor dado de esas 4 lecciones. Para el segundo parcial tendrán de las 5, esos 5, lección 6 hasta la lección 9 para su segundo parcial, y para su final, de la lección 10 a la lección 15 aproximadamente. A veces uno avanza dependiendo. Ahora hubo una vaguada que hubiera sido durante la semana, hubiera disminuido en parte este proceso. De todas maneras, ustedes están delante de una persona que ha echado toda su vida en las aulas, delante de la pizarra, desde que usaba la tiza hasta el marcador. He pasado por bilingües, universidades públicas privadas y enseñanzas en el extranjero. Quiere decir que ustedes están en mis manos haciendo un honorable trabajo que servirá para ustedes, para su conciencia personal y lingüística y para su familia. La lengua es todo. Como ha dicho un autor alemán, el hombre es la lengua. No hay nada que exista fuera de la lengua. No hay arte que no sea expresado sin lengua. No hay ciencia que no sea explicada sin lengua. ¿Qué es la matemática? La interpretación lingüística de las figuras y de las cantidades que lógicamente organizadas expresan un número, pero esa expresión del número jamás lo dirá si no está la lengua de intermediario. Un medio, un cuarto, un ángulo, un seno, coseno, tangente, cotangente, una raíz cuadrada, una raíz cúbica. ¿De qué manera tú le explicarás si necesitas un medio para esto que no sea la lengua? La lengua es un medio, un instrumento y una realidad. Los religiosos le llaman un regalo de Dios a los hombres. Yo diría que eso es cierto para la
creencia. Pero ese ha sido el desarrollo biológico, histórico, antropológico de la especie humana desde que el mundo comenzó a converger y a evolucionar a través de todas las especies que se ha conocido a través de la historia de la biología y la antropología. De esta manera, tenemos toda una teoría científico, histórica, antropológica que demuestra la evolución del cerebro, de los órganos del cuerpo, de las cuerdas vocales, de los puntos y modos de articulación, de los sonidos, de todo esto en este tipo de teoría. Lo que nos explica que si bien es cierto que hay una teoría religiosa llamada la teoría de la Torre de Babel, y en que Dios puso a hablar a los hombres muchas lenguas, de eso hablaremos en su debido tiempo, y la teoría antropológica histórica, que es la más aceptada por la ciencia, porque la evolución no se ha detenido, pero la evolución no viene en 2 días, viene en millones de años. Y se ha demostrado justamente por las diferentes fósiles encontrados, los geólogos y los antropólogos han hecho estudios de la antropología cultural para darse cuenta cómo civilizaciones anteriores han logrado resurgir a través de los grandes estudios, y hemos visto cómo ha evolucionado la mandíbula inferior, que tenía más muelas que la actualidad. En las manos, los dedos, en el principio del desarrollo del antropoide, tenía los dedos unidos, y la motricidad permitió la eliminación de esas uniones de los dedos, como tienen otras especies inferiores, como los patos. Es decir, que la lengua no solo es un medio de instrumento, sino ha sido el trabajo poderoso que a través de la necesidad le ha permitido al hombre el desarrollo de ese instrumento para la comunicación. Me parece que estoy teorizando demasiado, pero vamos a caer un poquito más de cerca en lo que nos concierne. Este es una materia de apoyo y una materia de revisión de todo el material que han visto en el proceso de sus 12 años, pero un material más avanzado. Es decir, un material donde usted podrá tener con precisión autores, libros, textos, bibliotecas y fuentes donde encontrar la información. Lo que quiere decir que no solo es lo que hasta ahora te había dado en todo el proceso de primaria, intermedia y secundaria, que era la llamada gramática clásica, que era la lengua clásica basada en la estructura o basada en la función. A la estructura le llaman morfología y a la función le llaman sintaxis. Quiere decir que forma y función es lo que hasta ahora hemos recibido. Vamos a caminar por los senderos, los laberintos, por los pasillos de la lengua para llegar un poco más lejos y ustedes hacer un trabajo que amerite el nombre que tienen de buenos dominicanos y de su vida intelectual. Yo le aseguro que tendrán sobre 90 puntos si usted hace el trabajo global, sin ningún tipo de objeción. No tenga usted temor, que usted lo va a lograr, pero tiene que saber que usted está en una universidad y no en una universidad, en una suprauniversidad, la tercera o cuarta de América Latina, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que no orgullece y también le orgullece a usted. Pues volviendo al tema de las lenguas. Entonces, obvio es decir que nos comunicamos, que hablamos, pero ¿por qué y cómo lleva efecto esta comunicación? Este efecto de hablar, este efecto de producir sonidos y de acumular sonidos que van a producir una idea, un pensamiento, pues eso tiene un proceso muy bien estudiado por un área de la lengua que se llama psicolingüística. Quiere decir que la lengua, como en su marco más general, es la capacidad de comunicación, correcto. Ahora, la lengua es estudiada según la parcela de los objetivos o contenidos que la ciencia administre. Ejemplo, la lengua se relaciona con la medicina, en el sentido de que hay enfermedades
que son producidas en órganos de la boca y tienden a variar la articulación o el sonido. Con la psicología, porque la psicología estudia la conducta, pero la conducta es producto del pensamiento. Entonces quiere decir que la psicolingüística es la rama de la lingüística que se ocupa de estudiar los pormenores del pensamiento y la conducta del hombre. Con la sociología, porque el hombre es conducta y la conducta se relaciona con el quehacer diario, y a su ciencia se le llama sociolingüística. Con la antropología, porque la antropología estudia el desarrollo del hombre en sociedades de sus orígenes, y la antropología divide en dos: antropología social y antropología cultural. En la antropología social estudia la lengua como un hecho real y social. Ejemplo, el inglés de Inglaterra, el inglés de Estados Unidos, el broken English, es decir, el inglés molido de que se habla en la calle, como sucede en español, como sucede en francés. Quiere decir que la lengua tiene sus parcelas con diferentes asignaciones según los intereses de la misma lengua. La lingüística también pues tiene grandes contactos con las formas sociales de comunicación, le llaman pragmática lingüística. Pragma lingüística quiere decir que en un marco general la lengua tiene sus diferentes formas de estudio según los intereses que los científicos le han asignado a la lengua. Pero, ¿qué pasa con la lengua? Bueno, en primer lugar, vamos a decir que usted ya ha oído hablar de otras lenguas: el francés, el inglés, el chino, el judío, el islam, las lenguas orientales, el japonés. Es decir, ¿qué pasa con este asunto de tantas lenguas? Lo primero es que se hablan 1500 lenguas actuales. ¿Cómo? Sí. Unas son lenguas principales y otras son lenguas secundarias. Porque las variantes de las lenguas, que también son lenguas, que le llaman dialectos, y hay cerca de 1500 lenguas, de las 3000 lenguas que los científicos han determinado como estudio general del hombre y su comunicación, o sea, que han aparecido con los estudios hechos a través de la antropología y de la geología, de la museología y de otros contenidos de la ciencia. Han sido estudiados los manuscritos, inscripciones en piedra, inscripciones en arcilla, inscripciones en ladrillo, inscripciones en paredes, en hojas. Entonces, a partir de la escritura, el hombre ha estudiado que se han hablado alrededor de 3000 lenguas. De esas 3000 lenguas han sobrevivido 1500 lenguas hasta la actualidad. Eso quiere decir que tenemos toda Europa, tenemos toda América, tenemos América Antillana, tenemos el Asia, África, tenemos las islas del Báltico y las Baleares, las Bahamas, y todos los rincones se habla un tipo de lengua. Ahora bien, en el renglón social, ¿qué posición ocupa la lengua española? La lengua española ocupa el 6º lugar de la lengua más importante del mundo. Oye bien, y la habla cerca de 500 millones de personas. Quiere decir que el español se habla en el mundo entero. Se habla en Europa, se habla en América, se habla en África y se habla en Asia. Es decir, y en América Antillana, América del Norte, tenemos a México, América Central, América del Sur, Venezuela, una parte de Brasil, tenemos Chile, Argentina, América Antillana, República Dominicana, Puerto Rico y demás, Europa, tenemos España, tenemos algunas zonas de Portugal,
algunas pequeñas zonas de Italia y a otras zonas del norte de Europa. Y el español se habla porque los españoles conquistaron parte de África. Por ejemplo, los guineos de Nueva Guinea son negros pero hablan español. Eso quiere decir que el español ha conquistado socialmente, culturalmente, 500 millones de personas esparcidos en el mundo, imagínense usted. Quiere decir que para nosotros es de mucha importancia tratar el tema de la lengua española. Ahora, ¿cómo, de dónde viene la lengua española? ¿De dónde y por qué se llama lengua española? Lo primero que tenemos que admitir es qué es una lengua. Bueno, ya hemos dicho que es un instrumento de comunicación, pero para Lázaro Carreter, en sus estudios de análisis lingüístico, pues nos dice que es un sistema, la lengua es un sistema codificado, fónico, lineal, gráfico, formado por estructuras lineal que le permiten al hombre la comunicación a través de las necesidades en el interminable proceso de intersocialización de los hombres en una cultura determinada. ¿Por qué es un sistema? Porque en un sistema hay una estructura y hay un contenido. En las estructuras, como sistema de la lengua, es como una red. Esas estructuras son morfológicas, quiere decir que la lengua está formada por estructuras que juntas tienen una idea. Así, una cosa es pala, otra cosa es para, otra cosa es pata y otra cosa es pana. Para, pata, pana, pala, lo diferencia una consonante, pero sus conceptos son diferentes. Quiere decir que es un sistema de codificado. ¿Cuál es el código de nuestra lengua? Pues las vocales y las consonantes. ¿Cuántas consonantes tenemos? 22. ¿Cuántas vocales hay? 5. Es decir, que son 27 letras que le llaman del alfabeto. Ese es nuestro código. Hay otros que tienen otro código. Por ejemplo, en francés hay nada más y nada menos que 16 consonantes vocales. 16 vocales y alrededor de 40 consonantes, incluyendo sonidos muy especiales. Pero ¿y cuántas hay en ruso? Hay cerca de 45 letras que identifican los sonidos de la lengua rusa. Pero ¿y en el chino? En el chino hay 30.000 signos y cada signo tiene una comunicación al ser reunido con otros signos. Quiere decir que si estamos hablando de que la lengua no tiene individualidad. Individualidad tiene la geografía de la lengua, como acabamos de hablar sobre el español. La lengua como ente abstracto, la lengua tiene, es decir, es un sistema, repetimos, y ese sistema tiene un código, y cada código se caracteriza según la lengua. Imagínate que en ruso no existe el verbo ser. Por lo tanto, para esa lengua los niños tienen que aprender que yo soy profesor y ya Pripadavatiyal no usa el verbo bit. Es decir, no usa el verbo yo soy, sino ya Pripadavatiyal yo soy un profesor. Han eliminado el verbo y han eliminado el artículo indefinido. ¿Creen que cada lengua tiene un sistema codificado? Fónico, porque se produce mediante los sonidos. Gráfico, porque cada sonido tiene una representación que se llama letra. Entonces, esta arquitectura estereotipada de la lengua nos hace decir que hay 10 componentes que componen esa arquitectura lingüística, que son los sonidos, la grafía o letras unidas forman
en vocales y consonantes forman las sílabas, y las sílabas unidas forman el monema, y el monema forma la palabra, y el conjunto de palabras forman la frase, y la frase, el conjunto de frases forman la proposición, y la proposición genera la oración, y la oración genera el párrafo, y el párrafo va a generar entonces el discurso, y el tipo de discurso, que son 10 tipos de discurso, será la intención del hablante con respecto al receptor. Entonces, si venimos en esa pirámide lingüística de carácter estructural de nuestra lengua española, tendremos entonces que en primer lugar tendríamos el sonido, que es la producción sonora del aire que expelemos de los pulmones, que pasa por los bronquios, pasa por la garganta, pasa por la laringe, se encuentra en la boca con la lengua, los dientes, la úvula, el cielo del paladar y los labios y la nariz para los sonidos nasales. Quiere decir que en el aparato fonatorio que corresponde a los sonidos de esta lengua tenemos, repetimos, pulmones, bronquios, la faringe, los dientes, los labios, la lengua, todo esto cuando el aire sale. Quiere decir, ¿cómo el aire sale? Hay 3 expresiones médicas para explicar. Se llama inspiración cuando el aire entra, se llama expiración cuando el aire sale, y se llama respiración, la unión de la inspiración más la expiración. Ahora, ¿cuándo se produce la vocal? Cuando en la expiración no hay bloqueos, no hay ningún contacto del aire con ningún tipo de estructura orgánica, A, E, I, O, U. Cuando hay consonante, cuando el aire que sale de los pulmones tiene algún tipo de bloqueo en su camino, así tenemos P, T, D, Q, K, L, N, N, R, J, la úvula, J. Quiere decir, mi madre me ama, mi, labio dental, mi, bilabial y cerrada, me, M, E, A, ma. Quiere decir que las vocales en la expiración no tienen obstáculos, pero las consonantes sí tienen obstáculos que se encuentran en los órganos del cuerpo. Quiere decir que la arquitectura de la pirámide lingüística, muy bien estudiada por Bloomfield y por Boas, se habla con mucha concreción de lo que es las distintas estructuras que conforman la lengua, digo el sonido, pero el sonido se hace gráfico, y la grafía del sonido es lo que se llama la letra. Entonces la letra va a identificar el tipo o la divergencia del sonido, por eso decimos bilabial, B, labiodental, V, la B corta, o la F, africada, labiodental. Africada porque el aire no sale totalmente, y labiodental porque el aire queda bloqueado por los dientes y por los labios. Es decir, que del sonido a la letra, y de la letra a la formación de la sílaba. Entonces, por eso los estudiosos dicen que una sílaba es la expiración de sonidos que se pronuncian en una sola emisión de voz. Papá me ama, papá me ama. Quiere decir que va a contar con la sílaba. Si la sílaba termina en vocal, que no hay impedimento de los órganos, se llama sílaba abierta. Pero si termina en consonante, como hay una obstrucción, se le llama sílaba cerrada. Así decimos, las construcciones de los ingenieros fueron formidables. Quiere decir que la terminación consonántica nos da la idea
de una sílaba cerrada, no hay para ello más nada. Pues las conjuntos de sílabas unidas van a formar el término de monema, que el monema es un poco inferior a la palabra. Hay tres términos básicos en lengua española que comienzan con mínima. La unidad mínima dotada de sonido es el fonema. El sonido no tiene ningún tipo de concepto ideal, no se forman ideas en él, es una estructura lingüística. El fonema es la mínima unidad de la lengua dotada de sonido. Ahora, el monema es la mínima unidad de la lengua dotada de concepto. Piedra, concepto, una parte de la naturaleza de diferentes formas o estructuras que tiene diferentes fines. El concepto. Ahora, el concepto está formada por estructura y esa estructura puede ser fonema. O sea que la unión de fonemas da como resultado el monema. Entonces, los monemas pueden ser simples y compuestos. Un monema simple da un concepto. Un concepto. Abre, lata. Pero la unión de conceptos forman la palabra. La palabra es más amplia que el monema. Porque si el monema es abre y es lata, pues abre lata, que es una sola palabra, tiene dos fonemas. Y hay palabras que tienen más de dos fonemas. Va y viene, va y viene, va y viene, son tres. Es decir, que en la estructura de la conformación de la estructura de una lengua, en la arquitectura de esa pirámide lingüística, repetimos, tenemos el sonido, tenemos la grafía o letra, tenemos el concepto de sílaba, el concepto de monema y el concepto de palabra. Ahora, a la unión de las palabras tiene tres vías que coger. O una, la producción de una idea no terminada, la muchacha de la calle. La muchacha de la calle no está terminada. Se le llama una frase. Se le llama proposición cuando usted toma una frase y la une a otra mediante un conector. La muchacha de la calle y mi hijo llegaron temprano a la casa. Es decir, o yo necesito que vengas a mi casa. Tenemos el conector que y tuvo el conector y. Es decir, en un caso, una conjunción copulativa y en el otro caso, una conjunción relativa y o copulativa. Yo quiero que vengas mañana. Yo quiero es proposición 1, vengas mañana a mi casa, proposición 2. Es decir, unida entre el conector que es que. Esa proposición pudo haber sido una frase simple, frase antes de la oración. O sea que tenemos el concepto de palabra, de frase, de proposición y de oración. Ahora, en la oración, vamos ahora con la tercera palabra mínima. En la oración, los lingüistas han convenido que también es la mínima unidad de la lengua dotada de sentido completo y de independencia sintáctica. Dotada de sentido completo y de independencia sintáctica. ¿Qué quiere eso decir? Hasta donde habíamos visto, el fonema es una unidad de sonido. El fonema es una unidad con concepto. Y la oración es la mínima unidad de la lengua que tiene concepto, sentido completo e independencia sintáctica. ¿Qué quiere decir independencia sintáctica? Que la oración no importa dónde la coloquemos en el discurso, en la comunicación, la oración siempre estará libre de contaminación. Ejemplo, la biología es la ciencia que estudia los seres vivos, animales y vegetales. Punto. Donde quiera que yo coloque esa frase hablando de célula y de biología, no importa que sea en el principio, en el medio o en el final, se terminó con sentido y con independencia de función.
pues la biología y la ciencia, que tienen por objeto el estudio de los seres vivos, 2 puntos, animales y vegetales, punto. Que eso quiere decir el concepto de independencia sintáctica, que tú puedes comenzar hablando de que el cáncer es producido por unas células que carecen ya de reproducción química y que por lo tanto viene un problema de los filamentos, de las neuritis, de las dendritas que componen tales células en el cerebro, y que se enferman y que mueren. Ok, y decir, porque esto es parte del estudio de la biología que estudia los seres vivos, animales y vegetales. Quiere decir que la independencia sintáctica explica con clarito hasta dónde llega. Ahora, el estudio de la oración es el estudio de una cultura. Estudiar la oración no es cuestión de un semestre ni de 2 semestres, es de una cultura. Entonces, la expresión oracional, eso lleva mucho tiempo de explicación, ya tendrán ustedes para mucho, pero justamente la oración en su plan más mínimo, puede ser unimembre y bimembre. Se llama unimembre cuando una palabra puede ser una oración entera, aunque no esté expresada. ¡Socorro! Que me estoy muriendo, me estoy ahogando aquí es otra cosa, pero ya socorro, con su interjección, es unimembre porque tiene un solo miembro. Entonces, bimembre cuando tiene los 2 miembros que son sujeto y predicado. Eso es la oración por su estructura. Es muy largo todo esto, la oración por el tipo de verbo, transitiva, intransitiva, reflexiva, recíproca, frecuentativa, imagínate, incoactiva, perifrástica. Es demasiado el campo de la oración. Y las oraciones todas conforman una estructura mayor que se llama el párrafo. El párrafo es parte de la letra 012, ustedes lo van a ver muy bien, pero rapidito, el párrafo puede ser una oración o un conjunto de oraciones que versen sobre el mismo tema, tengan coherencia, tengan originalidad, que su contenido sea simple, no puede haber oscuridad en el párrafo, es decir, un párrafo oscuro, un párrafo que no se entiende. Por lo tanto, desde el sonido al párrafo, tenemos la conformación de una lengua. El párrafo, el conjunto de párrafos, ya formará una unidad mayor que se llama el discurso. Entonces, por eso en ocasiones tú dices, tal persona no tiene discurso porque no elabora bien la lógica de la concatenación de las oraciones en el párrafo que quiere emitir, porque repetimos, un párrafo es una estructura lingüística formada por una oración o varias oraciones que tienen un espacio inicial llamado sangría, que tienen un término llamado punto y final, y que donde se admite la colocación de las reglas de los diferentes signos, el punto y coma, los 2 puntos, el punto suspensivo, la aspiración, la exclamación, la interrogación. Entonces, su punto central es que debe tener un tema a desarrollar. No puede haber un tema con otro tema, porque entonces se destruye la genialidad de la locución que el permite eso. Y finalmente, la unión de párrafos va a formar lo que se llama, repetimos, el discurso. Entonces, hay discurso religioso, si su fin es la religión, hay discurso político, si su fin es la política, el ejercicio del poder a través de la palabra y a través del partido. Hay discurso académico, como el que yo estoy emitiendo ahora. Estoy hablando con todo lo que dije antes, pero con un fundamento que se llama la academia. Quiere decir que esto por su estructura, es decir, cómo la lengua está conformada por su estructura. Quiere decir que es sumamente interesante el estudio profundo de esto. Ahora bien, en otras condiciones tenemos también que hay 3 aspectos que se interrelacionan que tenemos que conocer. Hemos hablado de la lengua. Pero ¿de dónde procede la lengua? Del lenguaje. ¿Y qué construimos con la lengua? El habla. Vamos entonces, en nuestra reconstrucción de nuestra primera clase, a dividir lo que se llama lenguaje, lengua y habla. Pues, ¿qué es el lenguaje?
Dice todo lingüista, es una propiedad abstracta, es decir, una facultad exclusivamente del hombre, localizada en el lóbulo frontal del cerebro, entre el lóbulo izquierdo y los parietales derecho e izquierdo, pero el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal, después del hueso frontal de la cabeza, está localizado el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Una facultad que está localizada en el cerebro. ¿Cómo demostramos que hay problema con el lenguaje? Los boxeadores, después de recibir muchos golpes en el hueso frontal, terminan teniendo mal de Parkinson, que casi no pueden concatenar las palabras. Y tienen otras enfermedades de desvío porque se ha lesionado el lóbulo frontal. Las afasias son las pérdidas de la memoria, afasias menores, afasias mayores. Hay accidentes donde una persona se ha partido el cráneo y puede hasta perder la lengua. La pérdida de la comunicación se llama afasia. Quiere decir que no solo el lenguaje se ha estropeado, sino la lengua. Entonces hay diferentes afasias según los grados de golpe que se ha dado, y van a haber diferentes tipos de amnesia. La amnesia es el olvido. ¿Qué olvido? Del archivo que tenemos en el cerebro de unas células, de unas neuronas que se llaman urticantes. Esas neuronas representan el archivo de la memoria. Cuando una persona ha sufrido un golpe, sea por un bate, sea por un blow, un accidente o una enfermedad, también un cáncer, puede ser que se destruya parte de estas áreas y que el sujeto pierda la facultad de pensar y por supuesto de hablar. Entonces, quiere decir que están concatenados estas diferentes, mírenlo ahí, la relación con la medicina. La amnesia es el olvido total. La paramnesia, más allá de la amnesia, o sea, el sujeto no se recupera nunca. Paramnesia, hiperamnesia, hipoamnesia. La hipoamnesia, el tipo tiene recuerdos, se le olvidan cosas, pero tiene recuerdos. Se olvidan por etapas y recuerdan otras. Quiere decir que chequeamos de dónde viene esto de lengua y de dónde viene su origen central, el cerebro. Entonces, en el cerebro tenemos esa parte formada por sustancia gris en el cerebro, sustancia blanca y sustancia gris, a nivel del lóbulo frontal, donde está situada la facultad de pensar. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo pensar? Porque a esa estructura donde se manifiesta la base del lenguaje, se forma el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Es la internalización de la realidad a través de los sentidos. Internalizar la realidad a través de los sentidos significa internalizar las formas, las figuras, los sonidos, los gustos, los colores. Quiere decir que no puede haber lenguaje sin pensamiento, ni pensamiento sin lenguaje, porque lo que le da al lenguaje forma es el pensamiento, y lo que le da forma a la lengua es el lenguaje. Son dos capacidades abstractas. Si el pensamiento es la internalización de la realidad a través de los sentidos, el lenguaje es la facultad de apropiarse de esos pensamientos para producirlo en ideas. Y esas ideas simples, compuestas y complejas, son las que transmitimos a través de la lengua. Repetimos, la lengua es el instrumento de comunicación. El lenguaje es la facultad de usar el pensamiento, de apropiarse del pensamiento. ¿Y cómo se apropia el pensamiento? ¿Cómo se apropia el pensamiento? Es la propia naturaleza del hombre. Los animales inferiores se movilizan, perciben, sienten y representan. Perciben, sienten y representan. Las plantas perciben y sienten, pero no representan. O sea que los seres vivos
ambos tienen células, unas son animales y otras son vegetales. Los animales inferiores perciben, sienten y representan, pero no se comunican, porque el cerebro no ha evolucionado para que llegue el momento de la comunicación. En el hombre, los básicos del pensamiento son percepción, sensación, representación y lógica del raciocinio. Percepción, sensación, representación y lógica del raciocinio. La razón. Entonces, la razón es la que nos permite entonces elaborar las ideas y poderlas expresar de manera concatenada y lógica. La percepción es la facultad que tienen los seres vivos, animales o vegetales, de recibir estímulos. Nuestro gran amigo Frederick Skinner, en un triángulo que se llama el triángulo psicolingüístico de Skinner, dice que hay tres elementos que conforman el pensamiento, que son el órgano, el estímulo, el órgano y la respuesta. El órgano está ahí, el estímulo llega hasta él y se produce una respuesta. Esas tres magnitudes representan en Skinner la base de una explicación psicolingüística para expresar de cómo reciben los estímulos en el cerebro, en este caso los seres vivos, los seres vivos, animales, y luego cómo se forma esta transmisión. La sensación, después de percibir el estímulo, se produce de la siguiente manera. El cerebro del cuerpo humano tiene una estructura llamada ribosomas. Los ribosomas son estructuras que conducen estímulos. Cuando te gusta una comida, tú salivas en la garganta. Quiere decir que mediante el olfato y mediante la vista, esa comida te gustó y produjo una estimulación cerebral que se reproduce en una estimulación de la glándula de la garganta, de las glándulas salivares. Eso también existe entre el noviazgo. Hay una producción estimulativa del cerebro que va a tener contacto con los órganos sexuales, y estos van a responder a través de la estimulación, que en este caso es visual o auditiva. Quiere decir que después de la percepción tenemos la sensación. En ocasiones tú hablas de nevera y viendo la nevera, tú dices, ¿dónde están los mangos? Resulta que ya no hay mango, pero el olor de la nevera te produjo la sensación de que lo que había ahí, que ya se llevaba, eran mangos, e incluso lo clasifica van lejos, porque tienen un olor especial. Es decir, percepción, sensación, y ahora una tercera etapa de los ribosomas mensajeros que agarran los estímulos, llevan desde los estímulos llevan los estímulos percibidos y los conducen a través de las terminaciones de las neuritas, de las dendritas de una neurona. O sea, la neurona, eso es una estructura que tiene el cerebro y que tiene prolongaciones en todo el cuerpo humano. Tan pronto es percibido que el estímulo, las neuritas responden a las dendritas y las dendritas a la neurona, y la neurona, según el tipo de estimulación auditiva, visual, olfativa, gustativa, táctil, va a producir una respuesta. Ahora, la unión de neuronas en el cerebro, aquí es donde ocurre el asunto. Llegado el estímulo, llega a la neurona, se produce una comunicación intraneuronal mediante un espacio llamado espacio sináptico, y ahí hay un cambio de estructura bioquímica según ha sido el tipo de impresión. Por eso hay memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Una memoria a corto plazo, el nivel de olvido es rápido,
tú no te acuerdas qué medias te pusiste antes de ayer, ni cuál era su color. Y la memoria a largo plazo es aquella en la que la idea obtenida, percibe y puede vivir hasta por muchos años. Yo recuerdo cosas que me pasaron cuando yo era niño, quiere decir que hubo una impresión mediante los ribosomas mensajeros, llegaron al cerebro y esas impresiones, hechas ideas, fueron colocadas en las células corticantes del tipo de neurona que tiene que ver con esto y están archivadas. Cuando tú sacas ese archivo, en el momento que tienes la necesidad de hablar de cuando tú tengas 5 años o de cuando te dieron un batazo en la escuela, porque son impresiones especiales. ¿Cómo se llaman? Impresiones insight, así que el término en inglés. Es decir, insight quiere decir que te impresionaron tanto que por lo que dejaron una huella dentro de ti mismo. Entonces, en estas diferentes terminaciones de la neurona, de esta manera, las neuritas tienen unas terminaciones llamadas engramas. Estos engramas son las que cuando llega la estimulación se ponen en contacto miles de neuronas. Debo decirte que hay, que es interesante decirlo, que hay 100.000 millones de neuronas, 100.000 millones de neuronas. Y que esas terminaciones neuronales son las que van a producir la idea. O sea, el cambio de los engramas y de potasio, calcio, magnesio, manganeso y las diferentes químicas de que están compuestas las terminaciones de la neurona son las que van a producir la idea. Y la idea van a ser llevadas a un lugar que se llama el archivo de la memoria. Esto es muy interesante, de verdad que sí. ¿Por qué? Porque no puede haber lengua sin pensamiento.